Señor, gracias porque tú estás con nosotros, como siempre. Gracias porque tú estás en medio nuestro y tú escuchas nuestras oraciones, nuestras canciones, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y ahora te queremos presentar la palabra para que tú, por medio de ella, nos hables a nuestros corazones. Tú sabes en qué situación estamos cada uno, tú sabes lo que necesitamos. Y te pedimos que tu palabra pues, pueda calar en lo profundo de nuestro corazón, pueda producir cambios y que esos cambios afecten pues, a toda nuestra vida, a nuestras relaciones, a nuestras familias, a nuestros trabajos, a la iglesia, a todo lo que nos rodea, Señor. Nos presentamos delante de ti pues, hambrientos y te pedimos que nos hables en esta mañana. Amén. Amén. Cuando preparaba la predicación y pensaba la introducción, me di cuenta que ya han pasado 19 años desde el 11 de marzo de 2004, cuando en la estación de Atocha pues, hubo aquel atentado tan tremendo, donde murieron 193 personas y más de 2.000 personas pues, resultaron heridas. Había un hombre en Gabá, en la iglesia donde yo me crié, que yo lo recuerdo de anciano, porque era un hombre mayor, y su hijo se crió ahí, ahora vive en Madrid, y en aquella época su hija iba a la universidad y tenía que coger aquel tren donde hubo el atentado. Y resulta que cuando iba pues, camino a la estación se dio cuenta que se había olvidado algo de la universidad en casa y le tocó volver. Y por volver a casa aquel día, pues evitó subir en aquel tren. Yo creo que cuando pasan este tipo de cosas, siempre pensamos, el Señor nos ha librado de algo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que se nos han torcido los planes que teníamos y hemos dicho, ostras, el Señor seguramente nos ha librado de algo peor que nos podría haber pasado. Y es fácil que pensemos estas cosas cuando se tratan de cosas materiales, ¿verdad? De pues que nuestra vida podría haber estado en peligro, la vida de alguien, o que gracias a que nos dejamos, yo que sé, las llaves, nos dimos cuenta que nos habíamos dejado el fuego encendido, de cosas así, pero pocas veces nos damos cuenta de cuando Dios hace que pasen cosas en nuestra vida para librarnos de pecar, para librarnos de hacer cosas que van a atentar contra Él. Y Dios también muchas veces hace que ocurran cosas en nuestra vida, y hoy vamos a ver el caso de un hombre, para que no pequemos contra Él. Así que si me queréis acompañar, vamos a leer el capítulo número 20 de Génesis, y vamos a seguir pues con la serie que estamos haciendo sobre la vida de Abraham, que hemos titulado Una aventura de fe hacia la amistad con Dios. Génesis capítulo número 20, lo leeremos entero, los 18 versículos que son. ¿Sí, lo tenéis? Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella, es decir, no se había acostado con ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced, este es el favor que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén.
En el capítulo anterior, que como no es de la vida de Abraham, precisamente, no hemos tratado, se nos narra cómo Dios destruye Sodoma y Gomorra por el gran pecado que había allí. Y seguramente el olor de azufre, de destrucción que había en esa tierra, hace que Abraham pues abandone donde está y se dirige hacia Gerar. Y allí en Gerar, Abraham vuelve a actuar como actuó 25 años antes, en Egipto. Empieza a decirle a todo el mundo que Sara, su mujer, era su hermana. Y la verdad es que Sara debía ser una mujer muy, muy hermosa, porque ya con 90 años de edad, el rey se encapricha de ella. El rey dice, traédmela a palacio, la vamos a reservar para yo poder casarme con ella. Este rey se llama Abimelech, y por lo que he estado leyendo, parece ser que Abimelech es como el puesto de faraón en aquella tierra. No es que fuese el nombre propio del rey, sino que es como el nombre del gobernador de la tierra de Gerar. Y lo que hace con Sara es apartarla para que ningún hombre se acerque a ella, y para asegurarse, claro, en el caso de Sara no tenía mucho sentido, aparentemente, que esa mujer no estuviese ya embarazada de un hombre anterior. Por lo que sabemos, probablemente Sara aquí ya estaba embarazada, porque Dios le había dado la promesa que en un año iban a tener un bebé. Así que seguramente ya estaba así, pero Abimelech empieza los preparativos para la boda. Y a mí me llama mucho la atención la decisión que toma Abraham, porque él ya había estado en esta situación. Él ya había ido a Egipto y había dicho que Sara era su hermana, y se había encontrado en exactamente la misma situación. Faraón se encapricha de ella, se la lleva, y suerte que aquello se descubre, si no, pues Sarai en aquel momento, Sara ahora, hubiese sido pues la mujer de Faraón, y toda la promesa y todo el pacto que Dios había hecho con Abraham no se podría haber llegado a cumplir. Pero me llama atención Abraham, porque Abraham tiene un talón de Aquiles, tiene una debilidad. Cuando su vida corre peligro, miente. Cuando su vida corre peligro, no le importa mentir, sean las consecuencias que sean, para él poder sobrevivir. Y la verdad es que podríamos pensar, ostras, no veas con Abraham, el padre de la fe, vaya mentirosillo, ¿cómo puede ser así? Pero esta era su muleta, su muletilla. Y yo cuando pensaba en Abraham y lo juzgaba un poquito, decía, Ángel, ¿no tienes tú también tus muletillas en las cuales te apoyas? ¿No tienes tus pecados también en los cuales algunas veces te aprovechas de ellos para tú estar seguro, para tú estar tranquilo? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿Cuál es esa debilidad a la cual sabemos que Dios no le gusta, pero nosotros seguimos recurriendo a ella para intentar librarnos quizá de problemas, para evitar discusiones, para evitar situaciones? Pero lo más importante de todo es que no tenemos por qué caer. Lo más importante de todo es que nuestro talón de Aquiles no nos controla a nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir, para que podáis soportar. Y esto es muy importante, porque a veces decimos, bueno, es que eso es tan fuerte, tirar tanto de mí. Dios ha prometido salida a la tentación. Dios ha prometido salida a ese pecado que tanto nos atrae, a ese pecado que tanto utilizamos. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios nos libra de las tentaciones. Dios es nuestra salida al pecado. Dios es nuestra solución a los momentos difíciles. Pero aún así puedes decir, bueno, Ángel, es verdad, pero caigo tantas veces en lo mismo. Tropiezo tantas veces en la misma piedra como le pasó a Abraham. Han pasado años y años que lucho y sigo cayendo y sigo fallando lo mismo. Hay buenas noticias. Hebreos 4, 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, no neguemos lo que somos cristianos, somos hijos de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, como nosotros, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque caigamos, siempre hay gracia. Aunque caigamos, el trono de Dios sigue estando abierto. Es verdad, cuando pecamos, nuestra relación con Dios se deteriora. Pero la solución no es irse más lejos, es acercarse y es solucionarla, porque Jesús se encargó de resolver ese problema. Nunca vamos a gastar la misericordia de Dios. La gracia de Dios nunca se va a acabar para nosotros. Siempre va a haber más y más. Dios no nos va a dar nunca por perdidos.
Nosotros a veces damos a personas por perdido. Ya no hay nada que hacer con él. Dios no dice eso de nosotros. Porque Dios nos ve a través de Jesús, que entregó su sangre para que nosotros pudiésemos valer y ser muy valiosos para Dios. En Cristo siempre vamos a encontrar comprensión. En Cristo siempre vamos a encontrar amor. Así que, aunque tengamos esa muletilla, ese pecado recurrente que a veces pueda haber en nuestra vida, no dejemos de acercarnos a Dios nunca. Abimelech se está interponiendo en el plan que Dios tenía trazado. Dios le había dicho a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo ya en menos de un año. Sara seguramente ya estaba embarazada, como he dicho, o estaba cerca de quedarse embarazada. Pero ahora, claro, Sara está en el palacio de Abimelech. Ha sido apartada para ser una de las mujeres de este rey. Si Sara está embarazada y nace un hijo, todo el mundo va a pensar que es de Abimelech, no de Abraham. Por lo tanto, el plan de Dios de que de la descendencia de Abraham sería bendición a todas las naciones parece como que se está estropeando. Y si Sara ya estuviese embarazada y eso se demostrase, ya no podría ser mujer de Abimelech, con lo cual probablemente tanto Abraham como Sara morirían por mentir. Sería lo más lógico en esta situación. Por eso Dios interviene. Y Dios se le aparece en sueños a Abimelech, que aún no se había acostado con Sara, y le dice a Abimelech: vais a morir todos. No vais a quedar ni uno vivo aquí. Y Abimelech dice: espera, que yo no sé nada de esto. Me han dicho que esta es la hermana de él, pues yo la he tomado y me la he quedado para mí. Y Dios le dice: es verdad, pero arregla la situación, pon solución al problema que has creado. Y me gusta mucho que Dios sale al rescate en toda esta situación. Dios podría haber dicho: bueno, vamos a ver cómo actúan todos, que hagan lo que les dé la gana, estoy cansado de ellos. Pero no, Dios sale al rescate de Sara, al no permitir que Abimelech la toque. Sale al rescate de Abraham, al destapar su mentira. Y sale al rescate de Abimelech, no dejando que Abimelech peque contra Dios. Aunque Abimelech tenía un montón de dioses extranjeros, el Dios verdadero se le acerca y le dice: no te voy a permitir que tú peques contra mí. Como decía al principio, vemos muy claro, ¿verdad?, en nuestra vida cuando Dios nos protege de algo malo, material. Pero ¿cuántas veces Dios no nos está protegiendo de pecar contra Él? ¿Cuántas veces Dios no hace que ocurran cosas en nuestra vida para que no pequemos contra Él? ¿Cuántas veces Dios no hace que las circunstancias de nuestra vida cambien para que nuestros corazones se queden afianzados a Él? Quizá una relación de noviazgo rota ha podido hacer en nuestra vida que hoy estemos aquí, no estemos en otro sitio. Quizá un trabajo que perdimos ha hecho que hoy sigamos aquí y no que pudiésemos ganar más dinero y estuviésemos lejos de Dios. Quizá un suspenso en algún momento haya podido hacer que no tomásemos decisiones equivocadas. Yo siempre digo que yo quería ser administrativo, quería ser economista, y quizá si hubiese sido así, ahora mismo no estaría aquí. Y soy informático y aquí estoy, gloria a Dios por ello. A veces Dios permite que vengan enfermedades para que estemos ligados a Él. Dios nos protege de pecar y esto es importante. Cuando nos vengan cosas que no nos gustan, digamos: Señor, ¿nos estás librando de algo? Señor, ¿me estás guardando de hacer algo que te va a ofender? Señor, ¿estás preocupándote de que me mantenga cerca tuyo? Si es así, gloria a ti. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace para sus hijos. Para todos los que le amamos, todas las cosas acontecen para bien. Por tanto, podemos estar seguros que Dios siempre está al mando y Dios siempre está haciendo que todo vaya bien. Y tras la advertencia de Dios a Abimelech, también le dice cuál es la solución, qué es lo que Abimelech tiene que hacer. Le dice: mira, Abimelech, yo no he dejado que tú toques a Sara, porque no quiero que peques contra mí. Y ahora lo que tienes que hacer es coger a Sara y devolvérsela a su marido, para que tu casa no sufra ninguna consecuencia y ellos sigan haciendo. Y hay algo que me llama la atención, y es que Dios le dice a Abimelech que Abraham es su profeta. Es la primera vez en la Biblia que se nos habla de un profeta. Sabemos que hay muchos profetas, pero Abraham aparece como un profeta en el versículo 7. Y como vemos al final del texto, Abraham orará por él y todos serán sanados. Pero si no devuelve a Sara, todos van a morir. Así que Abimelech tiene dos opciones: o devuelve a esa mujer que le había llamado la atención, o mueren todos. Así que Abimelech, un hombre inteligente, pues decide devolver a Sara. Pero hay algo que me llama también la atención, porque
yo me pongo la piel de Abimelech y yo no tendría muy buena imagen de Abraham. Sí, Abraham me ha mentido y ahora por culpa de la mentira de Abraham, que yo me la he creído, tengo un problema grande en mi casa. Y seguramente tampoco tendría muy buena opinión de este Dios que ha escogido a este hombre como su profeta, como el hombre que va a traer su palabra, como su representante. Pero Dios no se avergüenza de llamar a Abraham profeta, de llamarle como su representante, del portador de su mensaje. Y de nuevo vuelvo a insistir, Dios guardó a Abimelech de pecar contra él. Y no es porque Abimelech fuese buena persona, pero aún así Abimelech actuó de una manera íntegra en toda esa circunstancia. El rey pagano, que tenía dioses paganos, actúa de una manera correcta, mientras que el profeta de Dios actúa pecando. Es cuanto menos irónico, no sé si os parece así. Como os he dicho, esta es la primera vez que se habla de un profeta en la Biblia, y la reputación es muy mala. La imagen de Abraham como profeta es terriblemente mala. Un hombre que Dios ha dicho de él que fue justificado por su fe, por creer en él. Y ¿sabéis cuántas veces nosotros también vemos muy rápido la paja en el ojo de los demás y no nos damos cuenta del pecado que nosotros tenemos en nosotros? Abraham había fallado. 25 años después de haber fallado en Egipto, vuelve a fallar exactamente en lo mismo. Su corazón era débil en estas situaciones, tenía su error, pero Abraham seguía siendo el profeta de Dios. Aun con lo malo que había hecho, Abraham seguía siendo el profeta de Dios. Y la verdad es que a veces tenemos una idea de Dios temporal y circunstancial. Vemos a Dios en función de las cosas que nos pasan. Si las cosas me van bien, estoy contento con Dios. Si las cosas me van mal, estoy un poco enfadado con Dios. Si las cosas me van muy mal, paso de Dios y no quiero saber nada de Él, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de ir a la iglesia. Pero lo que Dios ve en nosotros no es quienes somos ahora, es quien nosotros vamos a ser por la obra del Espíritu Santo. Quien Dios ve en nosotros, en cada uno, no es el ángel con todos sus errores. Dios ve en mí, en ti, a quien va a ser igual que su Hijo. Porque Dios está trabajando en nosotros, Él está haciendo la buena obra para hacernos a la imagen de Jesucristo, para que seamos como Él. Y el día que Jesús vuelva seremos totalmente perfeccionados. Seremos glorificados, recibiremos un cuerpo nuevo, y si hemos muerto resucitaremos. Y ese es el Ángel, el Jean-Paul, el Edwin, la Pilar, la Elena, pon tu nombre, que Dios está viendo. Dios, cuando veía aquí a Abraham, no estaba viendo al que había pecado en ese momento, estaba viendo a su profeta. Estaba viendo al que él había escogido como el hombre que iba a traer de su linaje al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Salvador, al Mesías. Y esto es importante que lo entendamos, porque si nuestra fe está en Jesús, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, es que estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Y nuestros defectos y errores de ahora quedarán atrás y seremos como Él. Seremos transformados como de gloria en gloria, como mirando a un espejo. Ahora no sabemos cómo es, dice Juan, pero el día en que Él venga le veremos y seremos tal y como Él es. Esa es nuestra esperanza. Es verdad, ahora un montón de fallos, un montón de errores, es verdad. Pero lo importante es que esos errores no perduren siempre en el tiempo. Que maduremos, que crezcamos, que nos santifiquemos, que cada vez seamos más como Jesús. Que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros y nos convierta en esos pequeños Cristos, que es lo que significa cristiano. Y allí donde vayamos, el nombre de Jesús siempre quede en buen lugar. Tras la conversación que hay en sueños entre Dios y Abimelech, Abimelech se despierta por la mañana y se levanta muy asustado y llama a todos sus siervos y dice: venid todos, que tengo algo que contaros. Y les empieza a explicar todo lo que ha ocurrido en la noche, todo lo que Dios le ha revelado. Y dice el texto que tuvieron todos, tanto Abimelech como los siervos, un gran temor. De nuevo aquí una diferencia evidente entre Abraham y Abimelech. Abraham, Dios le había dado la promesa: en ti serán benditas todas las naciones, voy a hacer de ti una descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del desierto. Pero Abraham prefiere confiar en su instinto y mentir. En cambio Abimelech, un hombre pagano, que actúa correctamente, está atemorizado, tiene temor del Dios verdadero, porque sabe que su vida está
en juego. Y al ver la reacción de Abimelec, yo me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios hace cosas en nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos encuentros especiales con Dios? Porque vemos que Abimelec lo primero que hace es llamar a todo el mundo y explicárselo. Llama a todo el mundo y explica aquello que le ha ocurrido con Dios. Cuando Jesús sana a aquel ciego en el templo, lo que hace es ese ciego explicar lo que le había pasado. Le dice, mira, yo no sé bien qué ha pasado, solo sé que antes era ciego y ahora ve. La mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús en el pozo, se va al pueblo y le explica a todo el mundo que se ha encontrado al Mesías. Quien se encuentra con Jesús cuenta que se ha encontrado con él. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con Jesús? ¿Lo cantamos, lo decimos o nos lo callamos? ¿Qué hacemos cuando pedimos oración por algo y Dios obra? ¿Lo decimos para que todo el mundo lo sepa? ¿O nos callamos y como si no hubiese pasado nada? ¿Qué hacemos cuando pasan cosas que sabemos que Dios ha obrado y delante de la gente que no es creyente? ¿Les decimos que sabemos que ha sido Dios o por el contrario nos callamos? Hoy en día hay personas que dicen que ven ovnis, que tienen experiencias paranormales, que les salen estigmas en las manos, como las marcas de Jesús, que tienen visiones, que ven a vírgenes llorar sangre, y lo cuentan a bombo y platillo. Y en cambio nosotros que tenemos la verdad, ¿cuántas veces en vez de decir Dios ha hecho esto, nos lo callamos? O le damos una sensación de naturalidad. No, bueno, esto ha pasado porque tenía que pasar. Tenemos que proclamar aquellas cosas que Dios hace en nosotros, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de clase. Yo recuerdo cuando me saqué bachillerato, me lo saqué de rebote, yo daba poco por aprobar. Y yo decía, como apruebe, le voy a decir a todo el mundo que esto es obra de Dios, porque yo creo que así lo fue. No lo hice. Yo sabía que había sido Dios el que había hecho, pero no lo hice. ¿Y cuántas veces nos callamos las cosas que Dios hace? Y no le damos gloria a nuestro Dios y a nuestro Señor. Abimelec sí que tuvo temor y reverencia por el Dios verdadero. Y no dudó en decir lo que le había pasado. Abimelec podría haberse callado y haber dicho, oye, mira, esta mujer ya no me interesa, que se la lleve su hermano. Y no haber destapado nada, pero Abimelec reconoció que Dios le estaba hablando y que se había encontrado con él. Y ojalá nosotros aprendamos y reaccionemos con temor y con reverencia y proclamemos aquellas cosas que Dios hace en nuestra vida. Porque estoy seguro que todos vemos la mano de Dios. A veces se ve más evidente y otras menos. Hay épocas en las que no la vemos y otras en las que se ve muy clara. Pero cuando Dios haga, proclamemos que Dios lo está haciendo. Tras esto, Abimelec toma cartas en el asunto, llama a Abraham. Y la verdad es que el texto no nos dice si Abimelec tenía una cara muy contenta o muy enfadada. Si yo fuese Abimelec estaría muy enfadado. Pero es muy directo con él. Mirad, versículos 9 y 10. Dice, después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abimelec podría haber cogido a sus guardas y decirle, Abraham, cortadle la cabeza. Acabad con él, porque lo que ha hecho es una ofensa demasiado grande. Y es verdad, sí, Abraham tenía allí seguramente sus siervos, que sabemos que eran gente dura, ¿no? Porque si recordamos fueron a rescatar a Lot cuando Lot es atrapado. Pero Abimelec coge a Abraham y lo confronta cara a cara. Le dice, Abraham, ven, vamos a hablar. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Has visto en el follón que me has metido? Y me parece interesante cómo lo hace, porque no se anda con rodeos. O Abimelec tampoco dice, bueno, vamos a esperar a ver si, vamos a alargar la boda, a ver si Abraham en algún momento viene y dice que es su mujer. Abimelec actúa y le pregunta, ¿por qué me has mentido? ¿Qué te hemos hecho nosotros para que traigas tan mal sobre nuestro pueblo? Abimelec toma la iniciativa. Y creo que esto nos enseña cómo se tienen que resolver los problemas entre nosotros. A cuando hay un roce, cuando hay algún problema, algún mal rollo, cómo resolverlos. Porque, ¿sabéis? Cuando un conflicto es muy grande, suele ser porque ha empezado por algo muy pequeñito.
Y si lo pequeñito lo dejamos crecer, es como una bola de nieve, que la tiras y se va haciendo más y más y más grande, y cuando se convierte en una luz ya no hay quien lo pare. Pero qué importante es que los pequeños problemas sepamos resolverlos como toca. La Biblia nos enseña que cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien hace alguna cosa que nos molesta, lo primero que deberíamos hacer es no darle demasiada importancia. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, la cordura del ser humano es que si alguien te hace daño, te hace algo que te molesta, si puedes no le des importancia. Y a veces cuando alguien nos hace algo le damos más importancia de la que tiene. Y qué importante es que cuando alguien viene a contarnos, oye, es que tal me ha dicho, intentemos también rebajar la tensión y no subirla. Oh, pues sí, porque no. Bueno, pues igual ha sido sin querer o igual no quería decir de esta manera, que intentemos rebajar la tensión. Esto es lo que todos deberíamos hacer, pero es verdad, a veces puede ser que lo que nos hagan sea algo muy doloroso. Quizá palabras que vienen con ganas de hacer daño, algo que quizá es reiterativo y nos pase. Y entonces, en ese caso, tenemos que hacer como Abimelec, y hay que tomar las riendas y confrontar el problema. Porque cuando el enfado se enquista en el corazón, se convierte en odio. Y el odio es un veneno, pero es un veneno para la persona que lo tiene. Si yo te hago algo y tú me odias, yo voy a seguir mi vida exactamente igual, pero tú vas a vivir amargado. Y lo mismo, si tú me haces algo y yo te odio, es un veneno que voy a estar consumiendo y me va a consumir por dentro. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y creo que esta es la clave. Si alguien te hace algo que te duele, ve a la persona a solas y dile, oye, mira, me ha molestado lo que me has hecho. Estas palabras que dijiste creo que no estuvieron acertadas y me gustaría que me pidas perdón. Esto es algo que no suele pasar, ¿verdad? Siempre esperamos que como ofendidos que somos alguien venga y nos pida perdón. Pero qué importante es que sepamos dar ese paso y siempre lo hagamos con humildad y con ganas de arreglar la situación. Si lo hacemos con ganas de gresca vamos a ir mucho peor. Pero Abimelec lo hace así. Abimelec, él ya tenía claro que iba a devolverle a Sara, pero quería resolver ese conflicto que había. Y una vez la mentira está revelada, Abraham le explica pues que como él sabía que allí pues no creían en el mismo Dios que ellos, tenía miedo, y él ya había pactado con Sara que donde fuesen, él iba a decir que era su hermana y ella diría que era su hermano. Y esto era medio verdad, porque realmente compartían el mismo padre. Sara y Abraham eran hermanos de padre, pero de madres diferentes. Así que Abraham recae en su pecado y dice una verdad a medias, que una verdad a medias son dos mentiras, porque todo lo que no es completo es falso. Pero el problema de Abraham aquí no está realmente en la mentira. El problema de Abraham está en la confianza que él tiene en Dios, en que le falta. Porque cuando las cosas se ponen feas, Abraham deja de confiar en Dios. Si Abraham confiara realmente en la promesa que Dios le había dado, él nunca hubiese dicho que Sara era su hermana. Al contrario, hubiese dicho que era su mujer. Pero él vuelve a descansar en su ingenio y en su pillería para poder sobrevivir. Y es que cuando las cosas nos van bien es fácil confiar en Dios, ¿verdad? Es fácil leer la Biblia y aferrarnos a sus promesas. Pero cuando las cosas se tuercen, cuando aquellas cosas que nos dan seguridad se tambalean, a veces nos cuesta confiar en Dios y creemos que nuestras estratagemas, nuestros inventos, nuestra pillería nos puede ayudar a librarnos de los problemas. Ojalá seamos capaces de confiar siempre en Dios, de tener nuestra confianza puesta en Él. Y tras la confrontación, y ya llegamos a la parte de la resolución del conflicto, llega a la parte en que Abimelec va a decidir qué va a hacer. El versículo 14 y 15 dice, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Yo no entiendo nada. Abraham fue a Egipto, mintió a Faraón y salió de Egipto con más ganado y con más siervos. Abraham llega a Gerar, miente a Abimelec y se va con más ganado y con más siervos. Más rico aún de lo que había llegado después de hacer las cosas mal. Abraham yo creo que era de esas personas que te da igual lo que hagan, caen bien, ¿no? Que eso suele decirse, una persona que tiene ángel.
que da igual cómo se comporte, la gente le quiere y le tienen cariño y lo toman así. Charles Swindoll, en su libro sobre la vida de Abraham, escribe lo siguiente sobre este momento. Dice: en el ejército un hombre indigno puede ascender de rango hasta lograr una posición alta. Por lo tanto, puede ser que sus subordinados no tengan mucho respeto ni por su carácter ni por su capacidad de dirigir, lo cual hace difícil que sus subordinados le den el saludo. Y aquí cita un libro llamado Hermanos de Sangre que dice: saludamos al rango, no al hombre. Abraham se comportó de forma indigna de su Dios, pero Abimelec miró más allá del hombre para honrar su rango como profeta de Dios. El rey honró a Dios al tratar a su representante con honor. Es decir, no es que a Abimelec le cayese bien a Abraham, pero Abimelec veía en Abraham a un profeta, y lo que Abimelec está haciendo en parte es hacer una ofrenda a Dios para calmar su ira. Y esto es importante también porque Dios está de nuestro lado, pero Dios también siempre se va a ocupar de que su nombre quede en buen lugar. Y es algo que tenemos que tener en mente. A veces hay algunos que dicen: es que Dios no va a permitir que a un hijo suyo lo toquen. Bueno, cuidado. Cuidado con lo que decimos que Dios va a hacer o no va a hacer y que nos inventamos a veces. Porque si decimos eso, ¿qué hacemos con nuestros hermanos en la India que están matando? O en China que están sufriendo? O en Nigeria que los están quemando vivos. ¿Qué pasa? ¿Esos no son hijos de Dios? Claro que sí. Pero a veces Dios hace que la gente actúe de la manera que tiene que actuar, como una manera de glorificarle a Él. Y Abimelec deja muy claro esto, versículo 16, dice: y a Sara dijo: he aquí que he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos que están contigo, y para con todos, y así fue vindicado. Abimelec está honrando a Abraham, está honrando al profeta de Dios, a ese rango que tenía Abraham, pero Abimelec no está honrando a Abraham como esposo, porque al decirle esto a Sara, lo que le está diciendo es dejar a Abraham como un pobre. Y decirle a Sara: Sara, si estuvieses conmigo, tendrías más. Yo le voy a dar una limosna a tu marido para que veas que él no es suficiente, no es tan importante como yo. Abimelec está dejando a Abraham como mentiroso delante de su mujer, al decirle: le he dado a tu hermano. Ya todos sabían que era su mujer y su marido. Pero Abimelec le dice: esto, hermano, la mentira vamos a hacer como que me la he creído. Y lo peor a todo, le está dejando mal como marido, porque Abimelec le está diciendo a Sara: Sara, yo me voy a ocupar con lo que estoy haciendo de que nadie te mire con deseo, cosa que tu marido Abraham te ha cedido para que cualquier otro se acueste contigo. Abimelec le estaba dando la protección a Sara, que Abraham, su marido, no le dio. Y sabéis qué importante es el testimonio que nosotros damos hacia afuera. Qué importante es que nuestro testimonio sea bueno. Recuerdo una vez, hace años, con un compañero, teníamos muy buen rollo y siempre estábamos metiéndonos uno con otro y nos metíamos, no teníamos filtro, ¿no?, en las bromas que nos hacíamos. Y me acuerdo una vez, él me lo dijo en broma, pero dio bastante en el clavo. Le hice una broma, no me acuerdo qué fue. Me dijo: oye, acuérdate que eres cristiano, que tú no puedes decir estas cosas. Y él lo estaba diciendo en broma, no me lo estaba diciendo como para atacarme ni para ridiculizarme, pero dio en el clavo. Cuidado que eres cristiano y hay cosas que no puedes hacer. Cuidado que eres cristiano y hay cosas que no puedes decir. Cuidado que eres cristiano y hay cosas que no puedes ver. Porque en el momento en que la gente que nos rodea sabe que somos hijos de Dios, saben que nosotros nos autodenominamos que somos cristianos, hay una lupa bien grande sobre nosotros, sobre cada una de las cosas que hacemos. Si en tu trabajo, en tu clase saben que eres cristiano, da un buen testimonio. No permitas que el nombre de Dios quede sucio por cómo tú actúes. Hay algunos, yo recuerdo, conocí a un chico que decía que era cristiano, le perdí ya la pista hace años también, en un trabajo. Y un día hablando con él, me dijo: pues yo también soy cristiano. Y yo pensé: ostras, pues casi mejor que no lo digas. Porque la manera, tu vocabulario, la manera en que te comportas, enseñas cada 2 por 3 fotos de mujeres desnudas, casi mejor no digas que eres cristiano, porque estás ensuciando el nombre de Dios de la manera que actúas. Tenemos que dar un buen testimonio. Eso no quiere decir que no podamos fallar. Vamos a fallar porque somos humanos, porque somos pecadores y está en nuestra naturaleza. Pero eso no es excusa para no guardar un buen testimonio, para no esforzarnos en ser buenas personas, en ser llamativos a la gente en la manera que nos comportamos. Hace poco, hablando con una compañera de trabajo,
por un proyecto que estábamos haciendo. Y le dije, bueno, y teníamos que hablar en público y tal, y después de la exposición me dijo, ostras, ¿cómo se nota? Qué bien lo haces y tal. Y bueno, estoy acostumbrado, voy a una iglesia y suelo hablar en público y tal. Me dijo, ostras, dice, pues tengo varios amigos que son evangélicos y todos son como muy rectos, como muy íntegros, me dijo. Y qué bueno es que la gente, cuando le decimos que somos cristianos, diga, vale, ahora entiendo tu manera de vivir. Ahora entiendo por qué hablas como hablas, por qué te comportas como te comportas. Porque vives para algo superior a eso. Y como digo, a veces vamos a fallar, claro que sí, pero aun cuando fallemos alguien nos diga, oye, tú no eres cristiano, mira lo que has hecho. Aún así esto nos puede servir como entrada para predicar el Evangelio. Es decir, es verdad, sigo fallando, sigo cometiendo errores, pero Jesús aún me perdona, igual que te puede perdonar a ti si te arrepientes de lo que has hecho. Así que aún nuestros pecados, las cosas que hagamos mal, pueden servirnos de entrada para presentar el Evangelio. Tengamos un buen testimonio, que nadie pueda recriminarnos que estamos dejando en mal lugar a Dios. Y por fin Abraham, y ya con esto ya casi acabamos, hace algo bien en toda esta historia. Versículo 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham intercede en favor de Abimelech. Abraham, el profeta de Dios, llega mintiendo allí, ocultando la verdad. Esto trae consecuencias terribles para Abimelech y para su casa, y Abraham podría haberse ido y ya está. Pero Abraham, quiere resolver la situación que él ha hecho y ora delante de Dios. Ahora bien, hay algo que tenemos que tener claro. Dios no actúa porque Abraham ore. Dios no actúa por el hecho de que Abraham haga una oración. Dios actúa porque Dios había dicho que Abraham era su profeta. Y si ahora Dios no actúa, ¿qué clase de Dios sería y qué clase de profeta sería Abraham? ¿Qué hubiese pasado si después de la oración de Abraham todo sigue igual en la casa de Abimelech? ¿Qué hubiese pasado si nunca más tienen hijos? ¿Qué hubiese pasado si todos hubiesen muerto? Abimelech habría dicho, ¿qué clase de Dios es el de este profeta, que no es capaz de cumplir su palabra? Pero Dios guarda su imagen y Dios guarda su persona a través de responder a la oración de Abraham. Y esto es algo que no tenemos que olvidar nunca. Dios siempre trabaja en favor de su nombre y de su gloria. Dios siempre lo que más le importa es que su nombre no quede manchado, que su nombre quede en buen lugar. Vemos en todo el Antiguo Testamento las veces que hace que Israel se vuelva hacia Él. El motivo principal es que los pueblos de alrededor no puedan hablar mal del Dios de Israel. Y así también es con nosotros. Dios nos vuelve a traer al redil, nos vuelve a acercar a Él, para que en nuestra vida nadie pueda hablar mal de Él. Y acabo ya. Esta historia nos recuerda a las terribles consecuencias que puede tener la mentira, ¿verdad? Algo que es tan sencillo de hacer, tan sencillo de pronunciar y que a veces nos evita tantos problemas. Pero la mentira lo único que demuestra es que nos falta confiar en Dios más, que nos falta confianza en Dios y que confiamos demasiado en nuestras fuerzas, y cuando hacemos esto normalmente acaban trayéndonos problemas. Pero creo que hay algo más que debemos mirar, porque esta historia nos invita también a mirar a Jesús. Al igual que Abraham, nosotros una y otra vez volvemos a caer en los mismos pecados. Una y otra vez luchamos, vencemos la tentación, pasa el tiempo y volvemos a caer, y a veces nos sentimos mal, nos sentimos culpables y nos sentimos alejados de Dios. Y es normal que suceda esto porque, como ya hemos dicho, el pecado hace que la relación con Dios se deteriore, que se estropee un poquito, y hay que volver a arreglarla. Y por esto tenemos que mirar a Cristo, porque Él es nuestro sustituto. Él es el que vino a solucionar ese problema de relación rota. Y cuando se deteriora sabemos que podemos ir a Jesús, porque es el único intermediario entre Dios y nosotros. Es el único que nos puede llevar al trono de la gracia. Es el único que puede resolver la situación. Porque si pecamos, sabemos que tenemos a un abogado, a Jesús el justo. Da igual lo que hayamos pecado. Da igual lo grave que nos parezca. Da igual las veces que lo hayamos hecho. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hay mucho pecado, hay mucho perdón. Y donde hay mucho perdón, hay mucho amor. Cristo no nos va a fallar nunca. Puede ser que nosotros actuemos de manera incorrecta, pero si somos hijos de Dios, Él no nos fallará. Y si no lo somos, necesitamos arrepentirnos y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
y Él será nuestro hermano mayor. Seremos adoptados como hijos de Dios y entonces viviremos una vida perfecta, llena de perdón y de restauración. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por esta historia que de nuevo nos recuerda pues, que hay mucha gracia en ti, que hay mucho perdón, que hay mucho amor, Señor. Y tantas veces somos como Abraham, que nos escudamos en nuestro pecado, en nuestras mentiras para librarnos de los problemas. Perdónanos por no confiar en ti todo lo que deberíamos. Y gracias, Señor, porque en la Biblia nos presentas a hombres como nosotros, imperfectos, con errores, pero que nos sirven para darnos cuenta que tu gracia es mayor, que tu misericordia es más grande, que tu perdón es incalculable. Por eso, Señor, te queremos alabar en esta mañana y bendecir y exaltarte como nuestro Dios. Amén.